Bienvenidos a un nuevo programa Siguiendo a la Convención. Es un esfuerzo de Radio Conquistador de los Lagos en sus tres frecuencias: 91.7 de Puerto Montt, 102.3 toda la cuenca del lago Yanquihue y 98.1 provincia de Osorno. Y la Cámara Chilena de la Construcción con delegaciones regionales de Osorno y Puerto Montt. Por la importancia histórica del proceso que se está viviendo, pretendemos que nuestros auditores escuchen en voz de los protagonistas lo que está ocurriendo al interior de la convención. Son días, semanas y meses muy determinantes. Recordemos que el plazo final sería el 4 de julio, en la cual estos 154 hombres y mujeres deben entregarnos un texto definitivo para posteriormente tengamos un plebiscito de salida y allí concurramos a aprobar o rechazar. Hoy día para nosotros, de verdad, para mí particularmente, un tremendo orgullo, honor que tengamos a nuestro invitado, un convencional del colectivo socialista del Distrito 11, es periodista, un gran escritor de una gran pluma narrativa, cientista político, analista político, Patricio Fernández. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Hardy, hola Lorenzo, un gusto estar con usted aquí, siguiendo la convención. En eso nos la pasamos. Sí, yo sé, y también, bueno, saludamos aquí a nuestro partner, a Lorenzo Miranda, abogado puertomontino. ¿Cómo está, Lorenzo? Muy bien, Hardy. Un saludo al convencional Patricio Fernández. Un gusto tenerlo aquí en nuestro programa para conversar en estos minutos que son sumamente trascendentes, diría yo, para el proceso. Sí, pues estos son días, febrero, un mes bastante importante. Patricio, llevan 7 meses en funcionamiento, se están aprobando algunas normas generales, ¿verdad?, en comisiones, pero que igual han llamado bastante la atención, algunas muy positivas, otras que no sé, nacionalización de concesiones mineras, la salida de Chile del SEADE. En fin, se podrá decir, Patricio, que, claro, son normas que aprobadas en comisiones, que no necesariamente posteriormente en plenario, pero si eso fuera así, ¿en qué está, cómo está funcionando la convención? ¿Qué puede decirle tú al habitante, especialmente del sur de Chile, Patricio Fernández? A ver, mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la convención es una reunión muy diversa de chilenos, quizás institucionalmente de las más representativas que hemos tenido en términos socioculturales, digamos, que no es lo mismo, y yo hago un distingo ahí, que en términos políticos. Las representatividades políticas están bien móviles, como nos han demostrado las últimas eh, elecciones, pero es un mundo muy diverso. En ese mundo muy diverso caben efectivamente propuestas, iniciativas que yo diría que en las últimas décadas, en ese acuerdo político que significó la transición y la era concertacionista, no tuvieron un espacio central y que aquí las estamos escuchando. Dicho lo anterior, eh, ¿por qué se está viviendo un momento también de agitación? Porque estamos viviendo el momento en que empezamos a discutir las normas. Esto no había pasado antes, por lo tanto, entramos en tierra derecha. Yo lo que he echado de menos, y creo que este no es solamente un problema comunicacional, sino que también es un problema que la convención, los distintos grupos en la convención tenemos que abordar, he echado de menos que frente a propuestas que aparecen muy ruidosas, a veces incluso discutiendo el sentido común de muchos, digamos, porque yo creo que las inmensas mayorías queremos una transformación importante, pero en calma, queremos una adecuación a criterios democráticos más amplios inclusivos, una democracia, un Estado social de derechos que reconozca que somos todos parte, digamos, de una misma comunidad y que nos debemos más apoyo unos con otros, pero esto realizado de una manera sensata que no viene a destruir al mismo tiempo lo que muchos queremos cuidar, que es lo que se ha ganado. Y ahí estamos. Creo que esto hay que entenderlo como algo, como un proceso que está transcurriendo. Yo mismo escribo todos los domingos, llevo como una especie de diario de esto, y me doy cuenta de que unas semanas estás más entusiasta, otras semanas ves problemas, pero lo que tengo mucha conciencia es que esta es una historia que no se detiene en un punto y que está aconteciendo, y que requiere además, y le es bienvenida, la crítica, el aporte, los comentarios de la opinión pública, de los expertos, de los distintos grupos de interés, de la ciudadanía, porque de lo contrario se enfrasca. Es decir, esta conversación, para decirlo así, es parte del proceso constituyente y es importante que así sea. Lorenzo, porque claro, porque Patricio Fernández efectivamente, claro, se podrá decir con razón que son solamente acuerdos de comisiones y después va a un plenario. Eh,
pero mira, el propio Oscar Contardo, que un hombre que no es propiamente de derecha, dice este domingo, dice, la convención está perdiendo apoyo porque la gente no ve ni entiende sus avances. Lorenzo, vino metiendo ahí con Patricio, y yo preferiría que ustedes más bien dialogaran, Lorenzo Miranda. Gracias, Hardy. Patricio, mira, en la visión de abogado, ¿no es cierto? Yo no soy experto constitucionalista, pero tengo ya buenos años de ejercicio profesional. La preocupación que surge, yo te diría que son básicamente tres, y las voy a tratar de separar en áreas temáticas y a ver si las alcanzamos a tocar en el escaso tiempo que tenemos. Primero, me parece que existe una deficiencia del procedimiento de aprobación de norma que no se visualizó originalmente y que tiene que ver con la desacoplación, ¿no es cierto?, entre el quórum de aprobación en comisión y el quórum de aprobación en el pleno de la norma de manera definitiva. Entonces, tenemos una gran cantidad de iniciativas que pueden ser perfectamente válidas de presentar y de discutir, pero que están pasando sin ninguna posibilidad de ser aprobadas en el pleno. De hecho, hace poquito se acaba de aprobar el concepto, ¿no es cierto?, de Cámara Plurinacional en la Comisión de Sistema de Estado. Y se aprobó por 13 contra 12 votos. Entonces, es altamente probable que esa iniciativa no llegue a alcanzar los 2/3. Y este no es un proceso sin fin, es un proceso que tiene un ciclo y que se termina con una segunda pasada por el Pleno, y si la norma no alcanza el quórum, se acabó. Entonces, yo he venido diciendo, bueno, hay que ponerse a trabajar en clave de 2/3 en las comisiones, porque de otra manera el tiempo no va a alcanzar. Ese es un primer tema. Y te planteo el segundo de inmediato, que es la deficiencia técnica de muchas normas, ¿ya? Indudablemente que este es un instrumento político, pero también es un instrumento jurídico, es la norma fundamental. Y este instrumento informa las relaciones entre las personas, la resolución de conflictos, el ejercicio de los derechos, y si bien es cierto, y aquí viene un tercer problema que lo descuelgo de ese, ¿no es cierto?, que es, en mi opinión, la falta de comprensión o un abordaje de una manera, ¿no es cierto?, en que hace muy difícil el rol de los convencionales. ¿Y cuál es? Que se confunde el mandato para participar del proceso político de creación y redacción de una nueva constitución con el derecho a redactar la norma, que son dos cosas que, a mi entender, son distintas. El derecho es una Ya. ciencia social y tiene ciertas reglas. Entonces, te tiro esos tres temas a ver si los podemos debatir. Poca cosa, Patricio. Yo creo que Lorenzo planteó tres temas bien centrales. Son todos muy, muy importantes eh, y efectivamente merecen harta atención. A ver, en este momento la convención tiene un acervo de normas entre las iniciativas populares de normas, las normas propuestas por los constituyentes y las normas propuestas por mundos indígenas, que supera las 1000 en total. Creo que debe llegar como a unas 1100, por ahí anda, digamos. Las normas solo en derecho fundamental, en derechos fundamentales, que es donde yo estoy, son como 350. Esto para decir que ese primer proceso que a ti te preocupa de cómo pasar de las comisiones al pleno y de concitar un acuerdo lo bastante amplio para que esas que vayan pasando de las comisiones al pleno consigan los 2/3, tengan alguna posibilidad, es algo que está aconteciendo de manera embrionaria, pero está aconteciendo. Nosotros, por ejemplo, la semana pasada en Derechos Fundamentales nos reunimos todos los grupos de oposición, faltaba solamente el apruebo, pero que después se sumó a muchas de las normas, para decidir esas normas por lo menos básicas, o sea, para elegir una norma, máximo 2, en torno a las cuales la discusión posterior se generaría, en lugar de llegar, digamos, que llegar a todo este acervo de normas que no tienen, que muchas de las cuales no tendrían ningún destino. Y se consiguió, y algunas de esas normas incluso en la comisión en su totalidad obtuvieron unanimidad. O sea, hubo algunas que tuvieron el voto desde la derecha hasta los sectores
de los movimientos sociales, en fin. Esas normas están llamadas a ser indicadas. Y en las indicaciones se va a dar, diría yo, una mayor independencia a cada uno de los grupos. O sea, se acuerda una norma general entre muchos, a sabiendas de que no es la norma que todos queremos tal cual está, para que después sobre esa se realicen las indicaciones. Ahora, el tema que tú pones es especialmente grave en la comisión número 5. Con esto entramos bien de una a la contingencia y a las noticias rimbombantes. La comisión número 5 está, que es la de medio ambiente y de modelo económico, es una comisión que está muy habitada por representantes de causas muy puntuales. O sea, por ejemplo, en esa comisión no hay nadie del Frente Amplio. En esa comisión hay una persona del colectivo socialista. En cambio, en esa comisión están los que han llegado con las causas ecológicas, el agua, en fin, que por lo tanto las consideran como, es como que están concentrados totalmente en eso. Y efectivamente, una parte muy importante, para no decir casi todas las que han hecho noticia en el último tiempo, en los últimos días, no van a tener posibilidades de tener los 2/3 en el Pleno. ¿Quién sabe cuántos sí puedan tener al cabo de las indicaciones? Que también esto para los que nos escuchan, a punta de indicaciones, una norma que era blanca puede terminar, digamos, amarilla, roja, verde. O sea, la capacidad de las indicaciones de cambiar una norma es muy radical. Después, tú dices, está el problema técnico, o sea, aquí efectivamente está el reto de un acuerdo comunitario, pero también de un órgano que funcione. Las constituciones tienen sus exigencias básicas, hay una técnica legislativa, ahora, ¿qué es la impresión que tengo yo de lo que va a pasar acá? Sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Los convencionales que provienen de oficios, quehaceres y realidades muy distintas están siendo acompañados por un mundo de asesores muy significativo. O sea, bajo el diálogo de la representación hay una conversación técnica de abogados, en fin, que está presente. ¿Qué es lo que yo creo que va a terminar pasando acá? A mí me gustan las constituciones más mínimas que máximas. Las entiendo como un espacio que señala principios y que no le cierra el camino, digamos, a la forma en que esos principios tomen en el futuro. Creo que en tiempos de transformación cultural como los que estamos ahora, mucho más que nunca todavía, pero además porque en eso está la confianza en la democracia, o sea, en los representantes que la comunidad vaya eligiendo en lo sucesivo, es cómo esto se lleva a cabo. Hay una parte de la convención que no tiene confianza en el Parlamento, que vive como en la desconfianza del legislador. Esos quisieran dejar las normas aquí amarradas lo más cerradamente posible para que todo fuera hacia adelante tal cual será aquí. Ese es uno de los grandes, yo te diría, conflictos, debates que van a haber adentro. Ahora perdona, con esto termino. Sí. Creo que hay algunas partes que son muy importantes que queden, si no perfectas, muy bien hechas desde el comienzo. Sistema político, por ejemplo. Porque es a partir de esos mismos sistemas que va a poder pasar lo que te voy a decir a continuación. Y es que esta constitución posiblemente va a tener más pelos de lo que yo quisiera, digamos. Va a estar más chascona de lo que un académico, un constitucionalista quisiera, pero eso se podría ir reparando en el camino. Estamos conversando con el periodista Patricio Fernández, constituyente del Distrito 11, siguiendo la convención de Radio Conquistador, porque Patricio, de repente, tú eres un hombre de una opinión fuerte durante los últimos 20 años en Chile, en fin, bastante libre, y de repente, por eso quiero preguntarte en otro ámbito que tiene que ver en estos 154 hoy día convencionales, que son distintos colectivos, que son de todo Chile, es verdad. Aquí está expresado Chile, más allá de la proporcionalidad, pero nadie podría decir que Chile no está presente en ese colectivo, en el interior de esa convención. Pero hay diálogo entre ellos, o cada uno está todavía en su trinchera, porque finalmente una carta magna, Patricio Fernández, una constitución tiene que ser realmente como se dice tanto, una casa común en que todos nos sentamos representados. Podrá gustarte un poco menos el living, no sé, el dormitorio, pero que te guste la casa en la cual tú habitas.
¿Crees tú, o todavía falta mucho para que el interior de esos colectivos salgan de su identidad, de su tribu, de su cosa identitaria? ¿Está pasando eso? Tú que eres un gran observador en esta materia, especialmente Patricio Fernández. Mira, pasa una mezcla que es interesante de ver, porque la realidad humana al interior es buena. O sea, la gente se junta y dialoga todos con todos en el patio, grosso modo. Se fuman cigarrillos, gente muy distinta y conversa qué sé yo, sobre lo que sea. Pero lo que sí es verdad es que el funcionamiento de la convención es muy complejo. Esto no tiene la estructura armada del Parlamento, que dicho sea de paso ha perdido harto en los últimos años. Pero ¿a dónde voy? A que no existe un representante claro de cada uno de los grupos que reuniéndose con ese coordinador de los otros grupos puedan llegar a un acuerdo y todo se ordena. No hay tal. Yo mismo sufro permanentemente la siguiente situación. Yo les puedo contar en detalle lo que pasa en derechos fundamentales, pero si tú me empiezas a hablar de lo que pasó hoy día en el sistema de justicia, yo la verdad es que no lo sé. Me junté afuera del Congreso con Andrés Cruz, convencional del Biobío, y me empieza a contar detalles y me entero de algo, pero es posible que alguno de ustedes, siguiendo esto por la página de la convención, sepa más que yo. Por lo tanto, existe un desmembramiento interno que vuelve muy compleja ese diálogo, esa articulación bien estructurada. Porque mira, yo esto lo he tratado de escribir también para explicar, porque uno trata de contar esto también como una novela, en el sentido de que nos estamos encontrando con fenómenos que no conocemos ni manejamos nadie. Van aconteciendo. ¿Cuál es mi primer grupo de pertenencia, digamos? La Comisión de Derechos Fundamentales. Si quieres, mi primer grupo de pertenencia es el colectivo socialista, pero la verdad es que no me junto con ellos hace días. Por lo tanto, no me han contado los otros en qué están. Yo trabajo con un grupo de asesores, mis asesores, gente de confianza mía, profesionales de primera categoría. Sé lo que pasa en derechos fundamentales, no sé lo que pasa al lado, no tengo ninguna claridad de lo que pasa en la discusión del Frente Amplio cuando se reúnen ellos. Mucho menos todavía de lo que puede estar pasando ahora en una reunión de movimientos sociales. Entonces, hay una desarticulación natural que es muy difícil de administrar. Te quiero interrumpir ahí justamente, Patricio, porque voy a traer a colación precisamente el hecho que estás comentando en relación con la Comisión de Sistema de Justicia. En la Comisión de Sistema de Justicia se acaba de votar una indicación que tiene por finalidad que los jueces no puedan participar, no sean, perdón, militantes de partidos políticos, lo que tiene toda la lógica del mundo. Y la fundamentó el convencional Daza, y esto a propósito de la articulación. Y el convencional Daza dice, mire, como estamos proponiendo que el Congreso unicameral apruebe las leyes por mayorías simples y ya no tengamos estas supermayorías de 2/3, de 3/5, etcétera, nos preocupa que no quede en la Constitución la prohibición de que los jueces sean militantes de partidos políticos, porque si no, después por una ley simple podrían ser militantes de partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero transmitir? Y vuelvo un poco a la técnica, en este caso de la sistémica, de la lógica del instrumento, ¿no es cierto? Parece una tarea titánica, Patricio, lograr que este instrumento tenga el carácter, el tono y el nivel para efectivamente regular las relaciones políticas, jurídicas hacia el futuro. En este ejemplo que te estoy diciendo, estamos por un lado aprobando un sistema, ¿no es cierto?, de unicameral, bajando los quórum para mantenerlos en su gran infinita mayoría en el 50+1, entonces me surge la preocupación de que otra norma, por otro lado, no se me escape y me empiezo a llenar de una burocracia en la redacción que va a ser muy complejo luego llegar al final, digamos, en buenos términos. Bueno, yo creo que la tarea sí es titánica, digamos, partamos por ahí. Estamos hablando de una tarea titánica. Yo cuando la pienso también se me desborda a veces en muchos aspectos. Titánica, pero que es una obligación llevar a cabo. Vamos a ver cómo este transatlántico lo hacemos llegar al puerto, digamos, y uno no cejará en sus esfuerzos hasta el último minuto en que esto esté, y yo le diría a quienes nos escuchan que vamos a llegar al puerto. Dicho lo anterior, Daza se está subiendo por el chorro en varias cosas cuando cuando dice lo que tú me repites que está diciendo. Primero, todavía no está para nada zanjado que vayamos a tener un Congreso unicameral.
Yo más bien, si es que me piden hacer una proyección, yo apostaría, cuando uno en esto cuando dice apostaría, esto viene de cuando uno es periodista y reportea, dice yo creo, y cuando uno dice yo creo, no es que yo lo soñé en la noche, es que creo haberlo averiguado, digamos. Creo haber cachado más o menos, escuchando, preguntando y sapeando. Yo creo que vamos a terminar con dos cámaras, todo esto está en juego, ¿eh? No, o sea, estoy diciendo, sí. con una cámara, con un Senado que no se va a llamar Senado, sino que va a ser una cámara territorial, representativa en igualdad de condiciones de cada una de las regiones, lo mismo Aysén que Santiago, digamos, que no va a ser una cámara espejo como es hoy día con la Cámara de Diputados, sino que va a tener muy definidas otras atribuciones, dejándole a la Cámara de Diputados como cámara política propiamente tal, con un hombre, un voto y digamos ahí la confección en general de las leyes. Por lo tanto, todavía no se sabe si va a pasar eso. ¿Te fijas? Hay como un presupuesto que ya estaría rozándose o chocando con esta otra cuestión. Ahora, hubo varias disputas, entiendo yo, estoy hablando cosas que escuché a la pasada en 3 minutos conversando en un patio que se votaron hoy día que son complejas. Me quedo, Se votó, Patricio, perdona, es que me quedo solamente en el procedimiento. O sea, tú mismo te das cuenta y dices, mira, en realidad esto no está resuelto, bueno, y se está aprobando y votando una norma para resolver algo que no está resuelto. hay después, déjame decirte al tiro una cosa, hay después Sí. una comisión armonizadora. Esa es la última etapa del proceso, del proceso constituyente. Esa comisión va a tener también harto trabajo. Esa etapa de armonización después tiene que volver al pleno, ¿eh? Se va a volver a indicar, se va a volver... Pero ahí debieran limarse las inconsistencias, o sea, hay inconsistencias que no pueden sobrevivir, no puede andar la Constitución con determinadas inconsistencias. La Constitución sí puede mejorar un inciso de un derecho fundamental. Eso se puede corregir en el camino. Difícilmente va a poder funcionar bien si no está bien hecha la sala de máquinas, como se le ha dado a llamar por Gargarela, muy citado por determinado mundo convencional. Por lo tanto, ahí sí va a tener que haber cuidado. Y yo te diría que hoy día uno de los grandes temas de discusión, y que paradójicamente no es ideológico, porque está junto el Partido Comunista con la UDI, por ejemplo, por un lado, es el sistema político. El sistema político ha quedado armado un menjunje raro que va a tener que arreglarse en el camino. Ahora en el camino este camino. Sí. Estamos siguiendo la convención, conversando con el constituyente convencional Patricio Fernández. Vamos a una breve pausa comercial y estamos de regreso aquí en Radio Conquistador Red Los Lagos. De regreso siguiendo la convención Radio Conquistador Retro Lagos en 3 frecuencias, días preciosos, febrero, bueno, están llegando muchísimos turistas del norte, como decimos, y tenemos un sur de Chile realmente precioso, con lindos caminos, lindas carreteras. Lo que sí es los que nos están siguiendo en carretera, que deben saber que si quieren seguir a la carretera austral, deben comprar los pasajes con anticipación para ir a Caleta Gonzalo, porque muchos amigos del norte me dicen, claro, llegan ahí y efectivamente deben esperar, deben hacer las compras con anticipación. Pero sigamos la convención, que es otra. Este sigue un barco con tripulantes medio díscolos, algunos más sensatos.
A propósito, Patricio Fernández, en 3 ocasiones has dicho, mira, creemos que esto no va a prosperar, que creemos que esto no va a prosperar. Pero tú sabes que igual hay incertidumbre y gente sensata, gente que no estuvo por el rechazo, gente de centro izquierda ha dicho, hey, hay algunos que están queriendo refundar el país, que están con posiciones maximalistas. eh, ¿Cómo podemos ir sabiendo los sureños especialmente que efectivamente nadie está por refundar Chile, sino que queremos cambios graduales, profundos, pero que tengan cierto tonelaje y la musculatura para que el país efectivamente siga funcionando, Patricio Fernández? Porque de repente yo te escucho con harto respeto en esto y digo, ¿qué tanta confianza tiene Patricio Fernández en decir eso? No, yo no puedo adelantar el futuro, no tengo ninguna bola de cristal aquí. Lo que yo puedo decir es que eh, hay ideas en este minuto en litigio, hay propuestas y miradas y maneras de entender la Constitución y el futuro de Chile que están en juego, están precisamente en este momento están en juego. Yo creo que hay algunos y algunas que efectivamente tienen tienen, tienen ideas muy cerradas respecto de algún ámbito y que incluso no se dan cuenta el daño que le hacen a la imagen completa de la convención cuando las establecen a rajatabla, digamos, y las plantean como trenes sin, digamos, nada que los detenga y que van arrasando con todo. Porque, en primer lugar, no es así. Segundo lugar, adentro habemos muchos que no estamos de acuerdo. Conseguir los 2/3. Mira, yo planteo de esta manera lo que creo que va a ser el reto de la Constitución, de la Convención. Si ustedes tuvieran apenas un día en la Convención, se darían cuenta que hay algunos acuerdos tácitos, que ya están. Vamos a pasar de ser un Estado subsidiario a un Estado social de derechos. Van a haber derechos sociales garantizados. Vamos a cambiar los estándares ecológicos. Va a haber ahí un cambio muy importante, como lo habría en cualquier discusión constitucional del mundo en estos momentos, digamos, de la humanidad. Va a haber un reconocimiento distinto de los pueblos originarios y se va a establecer un Estado plurinacional. Va a haber desconcentración del poder territorial significativa, o sea, el poder de las regiones, de la autonomía regional va a ser de otra escala. Así Va a es. haber una democracia paritaria también. Y quizás se me queda alguno. El asunto ahora es cómo pasar de esos titulares a un desarrollo virtuoso. El acuerdo en torno a esos titulares es muy mayoritario. Yo te diría que incluso a esta altura una Totalmente. parte importante de la derecha. O sea, y ya están convenidos. Hay quienes prefieren insistir en poner el énfasis en lo que nos diferencia en esos puntos comunes en los que a partir de los cuales podemos tejer en torno a esto. A mí me parece que efectivamente esas voces que son más dadas al grito que al diálogo, que son más dadas al discurso que a la conversación, efectivamente estorban la imagen de este proceso. Pero ahí están, y el proceso es más que ellos, hay más. Y esas voces, digámoslo así, son claramente reconocibles en los dos sectores, en las dos puntas, En los dos polos. en los dos polos de este baile. O sea, Yo, por una parte, en la derecha hay unos que ya parecen estar, que no son la derecha, son un grupo en la derecha que parece ya tener decidido que ojalá, que incluso yo creo que aplaude cada vez que los de la izquierda hacen esto, porque sienten que tienen cada vez más sustento su lucha por el fracaso de la convención. Pero Y por disculpa, otra parte, Patricio. Patricio, A ver, Lorenzo, ya. sí. Patricio, mira, te quiero interrumpir justo aquí porque creo que tocaste tres o cuatro cosas que son muy, muy sustantivas. Efectivamente, yo creo que ese acuerdo mayoritario del que tú hablas existe y es bien transversal. Sin embargo, esto se puede hacer mediante una constitución con normas que sean útiles, ¿no es cierto? Con buenas normas, con buena técnica, o se puede hacer mal, ¿ya? Te voy a citar cortito y después para caer en la pregunta, el artículo 2D de la definición de persona, que es la propuesta, la letra D es una propuesta que hay, respecto de la persona humana. Básicamente dice, la dignidad humana es una condición inherente, innata e intangible que tiene toda persona de ser respetada y valorada como ser individual. Y luego continúa, como ser individual y social,
dotado de conciencia o razón, de espiritualidad y emocionalidad. Resulta que nosotros que somos abogados y a quienes ¿Qué propuesta es esta? ¿De quién es? esto es, desconozco el autor, porque leí solamente el compendio y aparecía en el número 4, letra D, respecto al artículo 2. Entonces uno dice inmediatamente, mira, ¿sabes qué? Bueno, aquí me falta las personas que no estén dotadas de conciencia, las personas que no estén dotadas de razón, que por alguna razón, una condición médica, un accidente, etcétera, estén en esta situación. Entonces, ¿para dónde voy? Tú dijiste hace poco, mira, hay un grupo de la derecha que está tratando de afianzarse a la posibilidad del rechazo. Y también en una nota en prensa salió una declaración tuya diciendo, mira, no vamos a tener una constitución ejemplar, pero debemos tener una nueva constitución. Entonces, ¿cuál es mi pregunta? ¿Cuánto de fuerza crees tú que existe en que saquemos adelante cualquier constitución, porque debemos tener una nueva constitución? ¿Y cuánta fuerza existe en la posición de tener una constitución que efectivamente sea un instrumento útil para los próximos 40 o 50 años? Ya, te voy a hacer una corrección aquí como si estuviéramos hablando entre abogados, que no soy, pero en fin. No dije que tenía que haber simplemente una nueva constitución. Lo que dije fue otra cosa. Es que, primeramente, esta constitución tiene que constituir un nuevo acuerdo social. Yo entiendo todo lo que tú acabas de decir de esa norma. Créeme que hay muchísimos ojos que van a estar puestos en una norma por el estilo para indicar si se pasara en una votación, en una norma en general, algo como lo que tú acabas de leer. Ahora, paralelamente, eso que debiera ser de la Comisión de Principios, lo que tú estás diciendo, hay todo un cuerpo, hay toda una propuesta de cuerpo legislativo en principio, hay una que hizo Agustín Esquella, que está estupenda, hay otra, o sea, hay varias más. Deben ser del articulado completo del capítulo primero de la Constitución, deben haber unas 5 o 6. Sí, Por lo como tanto, 4 o 5 que se... por lo tanto, todavía no sabemos. Ahora, no te quepa ninguna duda que uno mismo votando cuando llega a esa norma, ese tipo de cosas que tú estás notando van a ser indicadas y corregidas. Y cuando yo digo que no va a ser necesariamente la constitución que yo quisiera, que en realidad eso es lo que estoy diciendo, que yo inventaría. Si, fíjate, les voy a decir algo acá, contarlo de manera personal y bien concreto para que sepan de lo que estoy hablando. Cuando yo me pongo a trabajar una propuesta de norma, y que uno suda y transpira con su asesor de abogado y que quede bonitamente escrita y que no sobre ningún adjetivo. Yo soy de los que cree que mientras menos adjetivos y menos, mejor puestas las palabras, etcétera, es mejor. Y además sé que mientras más adjetivos haya, es plata para los abogados nomás. Exactamente. Como si fuera poco, digamos. Bueno, esa norma que uno hace con pretensión de exquisitez y que incluso suele usar uno este tipo de términos, no solo está precisa, sino que está elegante, digamos. Sucede, viene después algo que es una enseñanza en contra de la frustración, y es que esa norma yo la tengo para que llegue a ser norma, no basta con que a mí y a ti nos guste, digamos, sino que tiene que concitar el apoyo mayoritario. Y hay otras voluntades que no ven la elegancia de la misma manera que yo y que esa pulcritud los deja insatisfechos porque quisieran que haya algo del sello personal o de lo propio o de los énfasis de su grupo. ¿Es posible generar un acuerdo social con esta diversidad, marginando del todo eso y volviendo a querer hacer aquí una carta magna con los 7 sabios? No. Va a quedar entonces, y a eso me refiero con que va a tener pelos. Por cierto que esto tiene líneas rojas, digamos. O sea, la Constitución tiene que funcionar y funcionar bien, y tiene que ser una Constitución capaz de responder a los requisitos mínimos y ojalá mucho más que mínimo que requiere este texto legal. Pero a lo que yo me refiero cuando digo eso es, hay otro asunto acá que es muy fundamental y que es la razón que nos tiene a los que estamos ahí y no a los mejores 12 constitucionalistas de Chile, digamos, que es justamente capturar la representatividad amplia de una comunidad. Y ahí va a estar este juego, ahí está, digamos,
donde va a evitar este resultado. Solo para cerrar, Patricio, perdona, Jardín, muy cortito. Era lo que yo te planteaba al principio de la diferencia entre este gran acuerdo político y participar de ese proceso político versus la redacción de la norma, que yo creo que son planos que debieran ir separados, pero hoy día están muy confundidos en la gestión, no confundidos equivocados, sino que interrelacionados en la función convencional. Sí. Patricio Fernández, día atrás del programa Raúl Celis, que es uno de los nuevos vicepresidentes adjuntos, ¿cierto?, de Renovación Nacional, él dijo que, a propósito de cómo se va a ir tejiendo acá, porque finalmente esto es un trabajo de artesanos de ustedes, ¿cierto?, que llegando a acuerdos, avanzando, discutiendo las normas, que el rol del colectivo socialista, lo dijo aquí en la radio, era fundamental por el rol estratégico que cumplen estas fuerzas centrífugas que pueden haber. ¿Cree usted que el colectivo socialista, aunque yo sé que tú eres independiente, pero fuera parte de ese colectivo, Patricio Fernández, están cumpliendo ese rol o debieran hacerlo con más fuerza? De tal manera, lo digo de la siguiente manera: hoy día se están escuchando en el país la estridencia más que las voces de diálogo, para ser más franco. ¿Cuál es el rol que están cumpliendo ustedes, particularmente en el interior de la convención? Yo creo que al interior de la convención hay un rol crucial que lo tienen que cumplir el colectivo socialista, el Frente Amplio y los independientes no neutrales, que es un rol articulador. Y si te tuviera que decir quién tiene la verdad, la principal llave al interior de eso, en esa articulación, yo diría que es el Frente Amplio. ¿Por qué? Primero porque es un grupo, carga con responsabilidades del gobierno también. Es quien tiene la coalición afuera. El Frente Amplio pertenece a Pruebo Dignidad, o sea, uno de sus socios con el que adentro se ha entendido mal, pero que afuera es parte de su coalición, es el Partido Comunista. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el Frente Amplio es la bisagra exacta entre hablar hacia una centroizquierda y hacia otra izquierda. Estos tres grupos que mencioné al comienzo son el núcleo capacitado de escuchar hacia la derecha y hacia la izquierda. Hay en los mundos de izquierda una parte de ellos que considera que la derecha está envenenada, digamos. O sea, se resiste a cualquier diálogo institucional adentro de los plenos, porque como les digo, afuera se pueden fumar un cigarro juntos, pero en esto hay un rechazo como muy de planta, así como que llega hasta absurdos de que no solo no están dispuestos a votar por la derecha, sino que no les gusta cuando la derecha vota por algo igual que ellos. Es una cosa, es bastante ridículo, pero acontece. Esa articulación de esos grupos donde el colectivo socialista tiene efectivamente una responsabilidad muy, muy grande, creo que todavía no se ha consolidado. Y creo que efectivamente es una tarea por llevar a cabo. Difícil a rabiar, ¿eh? Porque esto no es llegar y decir, ya, nosotros coordinamos. Está bien, porque sobre eso quiero volver, porque si seguimos con la imagen del barco, ya que estamos en el sur de Chile, día atrás tú dijiste en alguna entrevista, te leí, que efectivamente falta el liderazgo más fuerte al interior de la convención, porque son muchos colectivos, pero porque finalmente este barco, yo no digo que... Porque sí, por favor. Ese es un punto que es bien interesante. Yo no es que diga, o sea, por supuesto que no hay liderazgo, eso es lo primero, parto de esa base. Pero lo que hay que entender es que no haya liderazgo porque no hay ninguna persona lo suficientemente capacitada para liderar. No hay liderazgo porque esto es un boliche, este es un mono que no resiste los liderazgos. O sea, mete allá adentro a Ricardo Lagos, mete a Fidel Castro, mete a Winston Churchill y no van a ser líderes. Porque esto por definición no lo resiste. En ese sentido es muy hijo del estallido social, que si ustedes se acuerdan y lo revisan, no hay un solo líder del estallido social, no hay un movimiento que lo encabece. Es la irrupción de mucha gente que quiere ser escuchada en igualdad de condiciones. El sabio al interior de la convención, el sacerdote, el mayor de edad, el profesor, no tienen ningún espacio de primacía ni de atención especial respecto del joven, del alumno o qué sé yo. Esa es una particularidad con la que yo no lo digo alabándola, sino que constatándola. En el estallido social existió incluso un discurso antiadultocracia. Esto para que nos entendamos de la ruptura
en Sí, términos cultural, de sí, conceptos de autoridad que se daba. sí. Y eso está muy presente adentro. Entonces, ¿qué significa eso? Que como alternativa a lo que hemos conocido como liderazgos, lo que hay que generar son muy trabajosas coordinaciones, que no es lo mismo. Es cómo hacer para que en estos mundos ya de por sí deshilachados, como les narraba antes, que yo no sé lo que pasa en lo del lado, que hay mucha desconexión entre mundos, cómo se hace para tejer una manta común. Es lo más difícil que hay. Y en eso estamos algunos, nos movemos, hacemos los An- mejores esfuerzos. Pero ahí Antes, está la dificultad. sí, antes de ir despidiendo el programa, porque finalmente, no sé, para planteártelo como el 4 de julio, supuestamente, es la fecha tope en que usted debe entregar el texto. ¿Tú crees que se va a llegar en tiempo y oportunidad? ¿Tú crees que el barco va a llegar a puerto? ¿Tú crees que va a llegar con un texto? Eh, ¿Va a ser posible avanzar positivamente a pesar de todo el ruido que haya durante este periodo, a pesar de, mira, incluso Ascanio Cavallo, cierto Premio Nacional de Periodismo, dijo que de repente hay un vago afán, digamos, como de revancha, pero ¿tú crees que saldremos de ese? ¿Eso es Todos esos verdad? son todos ingredientes que están aquí adentro. Pero yendo a tu pregunta concreta, vamos a terminar el 4 de julio. Lo que yo te diría hoy es, tenemos que trabajar para terminar el 4 de julio. Yo no estoy disponible para entrar ahora a discutir los plazos. Vamos a llegar efectivamente el 4 de julio, no te lo puedo asegurar. Y en caso de que no se llegara, yo lo que esperaría es que cuando mucho lo que se conversara fuera una ampliación de tiempo enteramente acotada para cerrar un algo muy puntual que haya quedado incompleto. Pero el encargo y el trabajo apunta hacia cumplir los plazos. ¿Hasta aquí vamos atrasados? No, no vamos Mm, atrasados. está Esto bien. va cumpliendo el cronograma. Cuando yo no te doy la respuesta categórica, es porque veo que hay 900 normas sobre la mesa. Y es porque veo que en derechos fundamentales vamos a tener 360. Entonces, ¿aspiro a que las terminemos toda esta discusión a tiempo? Sí. ¿Estoy comprometido con terminarla a tiempo? Sí. ¿La vamos a terminar a tiempo? Espero. Estimados Sí. auditores, el tiempo Solo, pasó volando Hardy, hoy día, pero perdona, Lorenzo, no nos queda ni un minuto, sí. de un sí y un no nomás. Patricio, ¿qué es más importante, cumplir el cronograma o salir adelante con una norma que permita sentar las bases del país para los próximos 40 o 50 años? Sin ningún lugar a dudas lo segundo, pero no sé si tu experiencia también te lo indica, en la construcción de acuerdos, uno de los elementos fundamentales se llama los plazos. Cuando no hay plazos, los acuerdos se pueden diluir hasta el infinito. Y por lo tanto, prefiero hablar de que tenemos un plazo fijo y si no, tendremos otro breve plazo fijo, porque sin día y hora de entrega, los alumnos no entregan las tareas y ni los periodistas los artículos si es que no hay cierre. Así que para allá vamos. Patricio Fernández, a propósito de tiempo, ya nos está pillando viendo otro programa más. Patricio Fernández, muchísimas gracias. Sinceramente fue un agrado conversar contigo. Esperamos seguir durante este primer semestre, seguir hablando aquí desde el sur de Chile, Patricio. Muchas gracias. Bueno, yo le agradezco muchísimo a usted la invitación, ha estado muy entretenido y no bajar la guardia ni el ánimo. Este es un trabajo que es difícil, que está en curso y que lo tenemos que llevar a buen puerto. Y está lleno así como de dificultades, de logros. De manera que tenemos que contar con todos, con ustedes y con todos quienes nos escuchan en esta elaboración colectiva que no se limita al interior de la casa Club del Reality en el Congreso Nacional, sino que los involucra a todos, las opiniones, los cuestionamientos, las participaciones intelectuales, son todas fundamentales para que esto ande bien. Así que un gusto. Muchas gracias, Patricio. Muchas Lorenzo, muchas gracias. gracias igual. ¿Ah? Chao, Chao. Lorenzo. Gracias, Hardy. Un abrazo. Y a usted, estimados auditores, rápidamente, de verdad, ese es el esfuerzo que hacemos todos los miércoles, que los auditores, que la gente del sur de Chile sepa lo que se está discutiendo en el interior de la convención. Es demasiado importante para el futuro de Chile, por nuestros hijos, en fin, por este país que queremos tanto. Que tengan una gran semana, siguen los días bonitos, a cuidarse porque el Omicron, la variante, esta sigue dando que dar, así que tengan una buena semana. Gracias, hasta luego.